Nuestro mensaje de esta mañana es Jehová es mi pastor, y quisiera invitarlos para que abriéramos nuestras Biblias en el Salmo 23, del 1 al 6, y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pueden sentarse, mis hermanos. Este es un mensaje porque fíjense que todos nosotros necesitamos saber que hay alguien que se preocupa por nosotros de día y de noche, cuando estamos bien y cuando estamos mal, cuando estamos tristes y cuando estamos contentos. Siempre hay alguien que está pendiente de nosotros, de nuestra vida. Y el propósito del mensaje es ese, que recordemos siempre, a cada instante, que hay un Padre que nos ama intensamente, con un amor que nosotros no hemos conocido. Si se recuerdan, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué manera es esa? Él dio su vida por nosotros. Es lo que celebramos esta mañana, su sacrificio, pero también anunciamos a través de ello que Él viene de regreso. No le pierda sus ojos a Israel. Israel es el segundero de Dios. Y dentro de poco va a empezar la construcción del templo. Y en cuanto empiece la construcción del templo, debemos estar mucho más preparados espiritualmente, porque el regreso del Señor se aproxima de una manera velocísima. Y debemos estar preparados para no quedarnos para la gran tribulación. De manera que aquí vemos entonces que este es uno de los salmos de David, donde mejor expresa lo que era para él nuestro Señor. Pero al margen de que sea un poema literario, realmente es un testimonio de gratitud, porque Dios es pastor, es protector y es guía confiable también para cada uno de nosotros. Debemos seguirle y obedecerle en sus mandamientos. Él es nuestra única esperanza de vida eterna y de seguridad. Y aquí vamos a ver lo que podía decir David de él. Pero antes les quiero pedir un favor. Les quiero rogar que cada mañana, cuando se pongan su armadura, tengan el yelmo de la fe, porque es lo que más van a necesitar. Recuérdense que la fe es algo tan subjetivo que no lo podemos mostrar, sino es una certeza que tenemos, es una convicción que fluye de nuestro interior por medio del Espíritu Santo. Y el buen pastor, nuestro Dios, todos los días nos está pastoreando, todos los días nos está fortaleciendo, para que nosotros confiemos en Él, de tal manera que no dejen su escudo de la fe, porque con ese van a detener todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Y Él va a luchar contra ustedes de esa manera, en su mente, pero no dejen que penetre. Por eso tenemos el yelmo también de la salvación en nuestra cabeza. Es algo que Dios nos dejó a través de Pablo y es una arma maravillosa. Empieza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La figura de Dios como pastor se manifiesta en muchas de las partes de la Biblia.
Yo quisiera que fuera en su Biblia a la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Mire cómo nos dice aquí la palabra. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se recuerda que dice Romanos 12, 1 y 2? Romanos 12 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, todos los días. Que no tomemos la forma de este mundo, sino que tomemos la forma que Él nos sugiere, que nos ordena en su palabra, para que tengamos una verdadera vida espiritual. Pero aquí se cumple lo que acabamos de leer en Hebreos, porque usted dirá, yo quiero, porque así decía Pablo, yo quiero hacerlo, pero no puedo. Pero recuerde que Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ore, hable con Cristo, dígale, Señor, yo necesito que me des fuerza, yo necesito que me ayudes a cumplir con tu voluntad, a hacer tu palabra. Siempre hago mi voluntad, pero quiero empezar a hacer tu voluntad, para que mi voluntad sea conforme a la tuya. Ahora, si usted me acompaña a Isaías 40, verso 11, seguimos viendo a Dios como un pastor. Y dice ahí, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Mire con qué ternura habla aquí Isaías del amor que Dios tiene por nosotros. A veces nosotros en nuestra propia casa no manifestamos ternura, amor, dedicación, delicadeza para tratar a los seres que amamos. Pero si usted nota, Dios cada día, a cada instante, nos trata con esa deferencia, con esa delicadeza, con ese amor. Es que es maravilloso cuando usted descubre cuánto Dios lo ama, cuán importante es usted para Dios. Eso nos hace que nosotros nos apeguemos a Él continuamente. Se recuerda que Jesucristo habló diciendo, yo soy el buen pastor. Se recuerda cómo habla Él de nosotros como ovejas y Él como el pastor. Vaya usted, si es tan amable conmigo, a San Juan 10, del 11 al 15. Y dice ahí la palabra, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y la puso de verdad. Él lo demostró, no solo lo dijo, sino lo hizo, para que nosotros comprendiéramos ese amor eterno con que Él nos ama, cómo nos prolonga su misericordia, porque cuando fallamos merecemos un castigo, pero ahí es donde entra la gracia, el favor y la misericordia de Dios para comprendernos, para perdonarnos, para levantarnos. ¿Sabe que San Pedro nos llama a eso también? Él escribe en la primera carta que él escribió, valga la redundancia, en primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas, ¿qué dice su Biblia? Descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mire, el hombre en sí es autosuficiente, se solaza en su independencia,
Pero déjeme decirle algo. ¿Qué señal hay para cada día de la vida? Usted no recibe una lista para cada día de la vida de qué es lo que le va a acontecer. Por lo tanto, por muy capaz que usted sea, enfrentarse a cada día le hace a usted reconocer la necesidad que tenemos de un guía. ¿Qué es lo que hace el pastor? El pastor va delante de las ovejas. ¿Y las ovejas qué hacen? Seguirlo. Ahora, ¿será que Dios nos quiere manipular como títeres? No, nos quiere llevar por el mejor sendero, por el mejor camino. Sin embargo, como dice la Biblia, cuando Dios dijo, hagan eso, le respondieron, no lo haremos. Así es el ser humano, es nuestra naturaleza. Pero gracias a Dios, la naturaleza de Dios es de comprensión, de empatía y de amor. Por eso se volvió como uno de nosotros, para poder comprender más profundamente nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestra arrogancia para con Él incluso. Las relaciones futuras que habrá entre el Señor y su pueblo están manifestadas en Apocalipsis. Si usted ve conmigo Apocalipsis 7, verso 17, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Nosotros tenemos que comprender que cuando Él dice, Jehová es mi pastor, está diciendo, Él es el que me está guiando continuamente. Usted podrá decir, pero yo nunca he oído a Dios, nunca me ha hablado. Y entonces usted se debería de preguntar, ¿cuánto hablo yo con Él? Porque con Dios no es un monólogo, con Dios tiene que haber un diálogo. Usted habla con Dios, y cuando usted comienza a sentir, Dios comienza a hablarle de muchas formas, de muchas maneras, porque Él es sobrenatural, Él es un Dios creativo, Él es un Dios maravilloso, nos habla de muchas formas, nos advierte de muchas cosas, porque lo que Él anhela es solo el bien para nosotros. Si usted lee Jeremías 29:11, ¿cómo dice? ¿Se recuerda cómo dice esa porción? Dice, porque yo sé los planes que tengo para cada uno de ustedes. Planes solo de bien, dice, y no de mal. Para daros lo mejor. Porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. A nosotros nos cuesta entender eso. ¿Sabe por qué? Porque dentro de nuestra naturaleza hay algo que se llama egoísmo. Cuando usted ve a una persona que es generosa, una persona que comparte y que da, usted se admira, porque no es realmente algo que sea común en el ser humano. Pero Dios sí es así. Dios es generoso. Dios abre su mano todos los días para darnos, y para darnos, dice, abundantemente. Dice que nos quiere dar mucho más abundantemente de lo que nosotros le hemos pedido, le hemos solicitado. Es maravilloso descubrir que Él nos está pastoreando, que Él nos está guiando, porque sabemos que vamos con pie firme hacia lo mejor, hacia lo excelso, hacia lo que mejor nos conviene. David sabía por experiencia personal lo que significaba pastorear. Se recuerda que cuando él llegó al campamento de los judíos, los escuadrones estaban formados en orden de batalla, y del otro lado estaban los filisteos, y había un paladín de los filisteos que era un hombre gigantesco, de más de 2,5 metros de estatura, y lo retaba durante 40 días. Y cuando llegó David, él dijo, yo voy a pelear contra él. Y todos pensaron, este patojo loco que cree que... El mismo rey le dijo, tú eres un jovencito. Él ha sido guerrero desde su juventud. Tú no eres guerrero, le dijo el rey. Incluso le pusieron la armadura de Saúl y le quedó grande. Y le dijo, yo no puedo pelear con eso.
porque la armadura de Saúl representa los recursos humanos. Él no necesitaba esos recursos. Él tenía el Espíritu de Dios. Y entonces él tiene que hablarle y explicarle, porque Saúl estaba menospreciando a un guerrero de Dios, porque nuestros ojos siempre se dejan llevar por las apariencias. Pero vaya a su Biblia conmigo, si es tan amable, al primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versos 34 y 35, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Imagínese a un niño peleando con un león. Piense por un momento estar frente a un león o un oso. Sin embargo, él le está diciendo que por el hecho de cuidar las ovejas, Dios lo había capacitado para batallar contra cualquier circunstancia. Y usted conoce la historia. El único lugar vulnerable de ese gigante era la frente, y ahí exactamente se clavó la piedra que dirigió el Espíritu Santo. Cuando usted se enfrente a sus enemigos, a sus gigantes, recuérdese que él no recogió una piedra, sino recogió 5 piedras, porque Goliat tenía 4 hermanos más y todos murieron. De tal manera que cuando usted luche con un gigante, recuérdese que el que le va a dar la fuerza, la estrategia y el poder se llama Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Él es el poder. Por eso fue que cuando él fue rey, utilizó ese mismo sistema para gobernar a su pueblo. Porque cuando Dios enseña algo, no es obsoleto, sino todo lo que Dios enseña es novedoso. Si usted va conmigo, por favor, al Salmo 78. Salmo 78, versículos del 70 al 72. Dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Así gobernó a ese pueblo que se engrandeció tanto, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Cuando heredó a Salomón, le heredó un imperio, porque él aplicó este sistema de Dios que es tan maravilloso. Pero dice también: nada me faltará. Estas palabras son una confesión de la gran confianza que David tenía en Dios, como aquel que tiene el poder para suplir para todas nuestras necesidades. Mire, yo en la mañana no podía hablar bien, y yo le dije: Señor, yo tengo fe que vas a bendecir mi garganta y voy a poder predicar. Y usted está viendo que estoy predicando, pero porque Dios es bueno y honra nuestra fe y nuestra confianza en Él. Confíe en Dios, por favor. No importa lo que usted esté atravesando, no importa el problema que tenga frente a usted, no importa la circunstancia o la dificultad que tenga que enfrentar, por favor, confíe en Dios. Él es suficiente. Y recuerde, nada le faltará. Y no se lo estoy diciendo por decirlo o por repetirlo como loro. Yo lo he vivido. Yo lo he experimentado. Hubo veces que en mi casa yo me levantaba temprano y mi madre estaba acongojada. Y me decía: Miguelito, no hay para el desayuno. Y yo la miraba frustrado porque no tenía capacidad para hacer nada, era un niño.
Pero lo que sí me recuerdo que decía es: Dios mío, Dios mío. Y siempre desayunaba. Siempre venía la provisión. Porque ¿saben qué pasa? A nosotros nos cuesta confiar en Dios. Alguien puede decir: ah, bueno, era pan, queso y café. Pero usted supiera que lo que yo necesito es $1.000.000. ¿Y usted cree que para Dios $1.000.000 es difícil? ¿Qué cree usted? Hermanos, por favor, yo quiero que comprendan algo esta mañana. Dice Dios claramente en Jeremías 32:27 que Él es Dios de toda carne y que para Él no existe nada que pueda ser imposible. Para Dios no hay ningún imposible. Todo es posible para Dios. Porque ¿saben qué lo mueve a Él? El amor que siente por nosotros. Nos ama intensamente. Y ese amor es lo que genera esa enorme bendición para cada una de nuestras vidas. Vaya conmigo a Filipenses 4, versículo 19. Mire cómo dice ahí Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no nos falta, de verdad. ¿Sabe qué sentimos que nos falta? Que no somos felices con lo que tenemos. Ahí sacaron en internet algo muy bonito, de alguien que venía en un carrito y se paró un carrón a la par. Ay, Dios, yo quisiera un carro así como ese. Y en el gran carrón estaba viendo un helicóptero. Ay, yo quisiera un helicóptero. Pero más adelante aparece un hombre en silla de ruedas. Sí, yo quisiera caminar, dice él. Siempre sentimos que nos falta algo porque no somos felices con lo que tenemos. Y eso que le estoy diciendo no me lo estoy sacando de la manga. Si usted va a Hebreos capítulo 13, dice en el versículo 5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. La gente anda en un buen carro, y cuando mira pasar otro carro: ah, ese es el carro de mis sueños. Le voy a hacer una pregunta: ¿se gusta usted a sí mismo? Gloria a Dios por los pocos amenes que hay. ¿Sí? El colocho se alisa el pelo, el de pelo liso se lo acolocha. O sea, siempre queremos nosotros estar modificando porque no somos felices con lo que tenemos. Por eso es que no entendemos cuando dice: nada me faltará. Los ladrones entraron a mi casa y cuando entré era un cuadro macabro. Todo estaba destruido, todo estaba en el suelo. Papeles, gavetas, ropa. Pero ¿sabe? Le dije: Señor, gracias, porque son solo cosas materiales. Y todo lo que se robaron ya está repuesto. Pero nuestra vida es insustituible. Y Él guardó nuestras vidas. O sea, a veces no sabemos cómo darle gracias a Dios. Debemos aprender. Por eso es que nada, dice, nos faltará. ¿Sabe qué dice Pedro? Mire, Pedro era un hombre, podríamos decir, si usted me permite la expresión, ordinario o vulgar. Él era un marinero de mal carácter, procaz, porque era el ambiente en el que él vivía. Pero cuando usted lee sus epístolas no puede creer que él haya sido así. Uno piensa que toda su vida fue un santo, pero no es así. Ahí vemos nosotros el milagro de Dios transformando una vida, cambiando a un hombre en un hombre de fe. Si usted va a primera de Pedro 5, versículo 7, dice Pedro, mire el consejo que nos da: echen toda su ansiedad sobre Él, dice,
¿Por qué razón? Porque Él tiene cuidado, dice, de vosotros. Y cuando usted tiene un problema, usted no le echa a Dios esa carga, se la echa usted mismo. No duerme, no come, se le va la alegría de vivir. Su mente está saturada de ese pensamiento y es como un círculo que no se rompe. Pero cuando usted deja entrar la fe, cuando deja entrar usted el poder del Espíritu Santo en su interior, usted se llena de algo que se llama paz. Y es algo que vamos a ver aquí también esta mañana. Todos necesitamos paz. ¿A qué se podría haber referido David con la palabra, con las palabras nada me faltará? Que Dios suplía sus necesidades materiales, tales como alimento, casa y vestido. Que Dios suplía sus necesidades físicas, tales como salud, protección de accidentes y defensa de sus enemigos. ¿Se ha fijado cómo se venden los seguros? Pero déjeme que le pregunte algo. ¿Evita el seguro una circunstancia difícil? No, ¿verdad? No. Yo le doy un seguro. Un seguro seguro. Confíe en Dios. Él lo guarda en todo momento, en todo lugar. Hablaba con un amado hermano y me decía, citando el Salmo 127, en vano vela la guardia, si Jehová no guardare la ciudad. Cuando vaya en su carro, dígale, Señor, voy en paz porque tú vas conmigo. Cuando esté atravesando un lugar desagradable, dígale, Señor, voy en paz porque tú vas conmigo, porque tú estás conmigo. Usted no tiene idea la protección que Dios nos provee cotidianamente, ni nos damos cuenta siquiera. Pero va a llegar un día en que nos vamos a ver. Cuando estemos con Él, vamos a descubrir de cuántas cosas Él nos protegió. También que Dios suplía para sus necesidades emocionales, tales como paz, gozo y felicidad. Dios anhela que nosotros tengamos todas esas cosas. Ahora, déjeme que le haga una pregunta. ¿De quién depende la felicidad? De mí. Yo decido si quiero ser feliz o si quiero vivir amargado. En una oportunidad vino una señora con una gran preocupación. Yo le aconsejé que buscara a Dios, que confiara en Dios y que Dios la iba a llenar de paz y de tranquilidad. Pero la señora me dijo, le agradezco mucho, pero hay otra alternativa. Fuera de Dios no creo que haya otra alternativa, le dije. Sí hay otra. Una amiga me aconsejó que me vaya a estar 20 días con Sai Baba, y se fue a la India con Sai Baba. Ella dice que estuvo feliz el tiempo que estuvo allá, pero cuando regresó aquí volvió a venir porque los problemas estaban allí, solo que acumulados. O sea, no es el lugar, es nuestro corazón. Por eso es tan importante que usted tenga fe, porque en su corazón usted puede determinar el estar con esa paz y esa tranquilidad que Dios le quiere dar, que Dios nos quiere proveer. Específicamente, ¿qué esperaba David del Señor? Si usted ve, vamos a ver 7 cosas. La primera era paz. Eso era lo que anhelaba. Esa paz interna la ilustró con 3 palabras: descanso, reposo y confort. Si usted va al versículo 2 del Salmo 23, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora, yo quiero que entienda algo. De lo que está hablando aquí no es de que usted ponga una hamaca y se acueste y que le sople la brisa del mar y que le canten vereda tropical. No, no depende de eso.
El descanso es también en nuestro corazón, en nuestro interior. Ahí tiene que estar ese descanso que necesitamos nosotros. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, necesitamos reposar, porque nuestra mente se mantiene con inquietud tremenda, sobre todo si hay circunstancias difíciles. Muchas veces usted se acuesta a dormir y se levanta más cansado de lo que se acostó, porque su mente trabajó toda la noche. Por eso Él quiere que confiemos en Él, para realmente reposar en Él. ¿Sabe qué dice Él en Hebreos 3 y 4, en esos dos capítulos? Dice que el pueblo nunca confió en Él, sino que se mantuvo con su mente ocupada en los problemas. Y Él les dice, nunca van a entrar en mi reposo, porque no confiaron en Dios, no quisieron reposar en Dios, que es donde nosotros debemos descansar. Y luego dice, confortará mi alma. Y esa palabra confort quiere decir animar, consolar, dar vigor y dar bienestar. Eso es lo que Dios anhela de nosotros, que en nuestro interior tengamos esas cosas para que vivamos verdaderamente. Si no, lo que vivimos es una vida rutinaria, es un círculo vicioso. Analice su vida, no me crea a mí. Analice su vida. Tómese un tiempo cada día y escriba qué es lo que hizo hoy. Mañana escriba qué es lo que hizo mañana. Se va a asombrar de ver lo rutinaria que es su vida. Pero cuando usted deja entrar a Dios a su vida, se vuelve una aventura. Se vuelve algo maravilloso, algo diferente. Y no le estoy diciendo de andar de un lado para otro. Cuando experimentamos una relación con Dios profunda, descubrimos infinidad de cosas que nosotros no conocemos. Dios no miente. ¿Se recuerda cómo dice Jeremías 33:3? Clama a mí, dice, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por supuesto, el hombre es arrogante, ¿qué me puede enseñar? Pero sí aprendemos. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y sobre todo de Dios. Cosas formidables de Dios. Cosas que no nos podemos imaginar. Dios es maravilloso, hermanos. Hace cosas que no las podemos explicar. Dios le habló a una profetisa y le dijo, va a haber guerra en el Golfo Pérsico y va a durar 1 año. Y ella lo dijo y nadie le creyó. Está loca, aguanten que Dios le habló. Hasta que sucedió. Porque Dios utiliza a sus siervos también. Porque nos quiere advertir, nos quiere enseñar. Pero el escepticismo es prácticamente inherente al ser humano. Lo tenemos metido, pero como una espina. Es tremendo. Estas 3 palabras nos hablan de un mismo estado de ánimo: paz. David sabía por experiencia personal que la persona puede tenerlo todo, pero si no tiene paz, es un miserable. Vea conmigo en Hebreos, si es tan amable. Hebreos 4, versículo 11. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Necesitamos tener paz. Fíjese que la paz uno la menosprecia, pero la paz hace que si usted se come cualquier comida, se disfrute esa comida. Que si usted platica, conversa con personas, disfrute esa conversación. Que si está contemplando un paisaje o un lugar hermoso, que usted lo disfrute profundamente, porque tiene esa paz. Porque sin paz no hay bendición, y nosotros necesitamos la paz. ¿Se recuerda que les aconsejó el Señor a sus discípulos cuando entren en una casa? ¿Qué era lo que tenían que decir al nomás entrar? Paz. Exactamente, paz. No porque estuvieran peleando,
sino porque todos necesitamos esa paz. Porque a veces también hay paz, ¿verdad? Pero estamos hablando de esa paz interna que tanto necesitamos en nuestro corazón, ¿verdad? Pero también, aparte de la paz, nos da guianza. Dice en el verso 3: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Porque David sabía que Dios lo llevaría a lo mejor, a lo excelente. A veces nosotros consideramos que nuestro camino es el que debemos seguir, según nuestro criterio, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, y no le pedimos a Dios guianza. Y mire lo que dice Proverbios. Si usted fuera a Proverbios, si es tan amable, en el capítulo 16, verso 25, dice: hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin, ¿qué dice? Su fin es camino de muerte. O sea, note cómo nos equivocamos nosotros con suma facilidad. Creemos que lo sabemos todo, pero estamos equivocados. No es así. Necesitamos la guianza de Dios, pero también necesitamos su compañía. Dice en el versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ¿qué dice su Biblia? Tú estarás conmigo. Qué hermoso es saber que Él está con nosotros. David no está negando que atravesamos valles de sombra y de muerte, cosas desagradables, que tengamos que vivir cosas feas. Eso no lo está diciendo David, pero está diciendo que en todas esas circunstancias la fortaleza va a ser que Él está con nosotros siempre. No nos deja ni nos desampara. Y esta es una promesa que Él dejó en Mateo. Vaya a Mateo 28, verso 20, si es tan amable. Vamos a leer ahí lo que dijo Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, ¿qué dice su Biblia? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué quiere decir amén? Así es. Está confirmando que está con nosotros. Mire, ¿está Cristo aquí ahorita en este momento? Sí, amén. Aunque le cueste creerlo, aunque piense que yo estoy tratando de influenciarlo, no es así. Porque Él dijo que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Pero Dios es espíritu. Espíritu es una palabra que en griego es neuma. Ahí viene la palabra neumático. Y neuma quiere decir aire, viento. ¿Está respirando usted aire? Sí. Enséñemelo. No se puede, ¿verdad? Pero lo estamos respirando. No vemos el aire. A Cristo tampoco lo vemos, pero Él está aquí. Aquí está con nosotros. Él se está regocijando de que tratemos de absorber lo mejor de su palabra. Yo le rogué hoy a Dios que me ayudara a poder ser explícito al predicar, porque no es simplemente repetir las palabras o decirlas, sino tenemos que orar y clamarle a Dios que cuando estamos predicando la palabra sea como un río que empape las vidas de todos, que los refresque, que los consuele, que los fortalezca, que los llene de vida. ¿Se ha fijado que después que uno sale del baño, cómo se siente de energizado? Pues eso hace esa agua poderosa de la palabra. Nos baña, nos refresca, nos fortalece, que es lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos. Cuando usted está pasando por un problema, usted casi siempre se siente solo. Y siente incluso que hay personas que no lo ayudan, que no se acuerdan de usted, que no le echan la mano. Pero no es así, hermanos. Estamos equivocados. Dios nunca se aparta de nosotros. Te voy a poner un ejemplo bíblico. José. Sus hermanos lo llegaron a envidiar tanto que lo vendieron. Fue a parar a la casa del ministro de la defensa del faraón. Pero como José era así guapetón, la esposa del ministro se enamoró de él. Y como él no quiso acceder
a los deseos de esta mujer, ella lo difamó y le dijo a su esposo que él había querido abusar de ella. Y el esposo le dijo: malagradecido, te di todo el poder de mi casa y te advertí que lo único que no estaba a tu alcance era mi esposa. Y lo tomó y lo refundió en la cárcel. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Mire lo que le habían hecho sus propios hermanos, porque lo querían asesinar. Al final lo vendieron. Pero mire lo que le pasa en este lugar donde estaba haciendo todo él correctamente. Vaya en su Biblia, por favor, a Génesis, si es tan amable. Vamos a leer Génesis 39, versículos 21 al 23. Dice, mire desde el principio: pero Jehová estaba con ¿quién dice? Nadie más estaba, Dios estaba con él. ¿Sabe? Martín Lutero decía: Dios y yo somos mayoría. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Note, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová, ¿qué dice? Lo prosperaba. De tal manera que cuando atraviese sombra de valle de muerte, acuérdese que tiene buena compañía y que lo va a sacar adelante. Porque otra de las cosas que nos da de las 7 es aliento. A veces necesitamos aliento porque nos decaemos. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Los pastores usaban dos cosas, una vara y un cayado. La vara era como un báculo que les servía para caminar, pero también les servía para defender a las ovejas de los animales, de las fieras. Pero el báculo era otra vara que en la punta tenía un gancho suave, porque con ese gancho jalaban a una oveja que se hubiera ido en una hendidura, o si se iba entre el agua, o si se trababa en un arbusto, o podían jalar a las ovejas recién nacidas, recién paridas. Porque, ¿sabe una cosa? El trabajo de pastor implicaba una gran dedicación, un gran amor y una gran ternura por las ovejas. Ser pastor no es fácil. La Biblia dice que el pastor tiene a su cargo 100 ovejas. A veces son menos de 100 y no las atendemos bien, porque es la verdad. Ahora imagínense que fuéramos 10,000. Por eso es que es tan importante reconocer la labor que Dios hace con nosotros cotidianamente, porque no se cansa de ser nuestro pastor. Él no se cansa de cuidarnos, de vendar nuestras heridas, de consolarnos, de acompañarnos, para que no nos sintamos solos y nos sintamos abandonados tampoco. Como dice Isaías 41:10, ese se lo sabe usted de memoria, ¿verdad? No temas, dice, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu ayudador, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque aquí lo que Dios está diciendo en estas palabras es que los temores anulan nuestra fe. Por lo tanto nos exhorta a que no seamos miedosos. Dice, es interesante ver cuántos ven al Señor con miedo. Hay infinidad de cristianos que ven a Dios con miedo. Lo ven como alguien que los va a castigar, que los va a regañar, que les va a llamar la atención. Y eso no es así. Se recuerda que de niño le decían a uno, Dios te va a castigar. Usaban como una amenaza a Dios.
Dios no es vengador, Dios es amor. Claro que tiene su ira también, pero para nosotros que somos sus ovejas, lo que tiene es un amor intenso. Luego nos da también provisión. Él dice en el verso 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabe? El Salmo 104, 14 y 15 dice: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Mire cómo la provisión de Él no falta para el ser humano. El Salmo 37, 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente, dice, que mendigue pan. Mire qué promesa más maravillosa para nosotros, sus hijos, tener la seguridad de que no vamos a tener escasez ni miseria, sino bendición y provisión. Cristo nos aconsejó algo especial, porque nosotros tendemos a comprimir nuestra alma, nos afligimos. Y Él dice aquí en Mateo 6, versículos 31 y 32: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios tiene provisión para todos nosotros. Es maravilloso cómo Él, el otro día estaban contando una anécdota aquí, Byron, que había una señora que tenía una gran necesidad y no tenía dinero, y le pedía y le pedía y le pedía a Dios. Y parece que unos brujos ahí hablaron con el diablo, y el diablo les dijo: llévenle una buena cantidad de provisión, y dicen que va de parte mía, para que ella sepa que el diablo también puede como Dios. Y cuando sintieron, le llevaron, más o menos así es la historia. Cuando llegaron y le llevaron todas las provisiones, ella dijo: gracias, dijo, y metió todas las cosas. Y señora, ¿no le interesa a quién le está mandando todo esto? No, le dijo, no me importa, porque Dios hasta el diablo puede usar para mandarme mis cositas. O sea, Dios es sorprendente con las cosas que hace. Es que es increíble, pero Dios hace esas cosas. Mire, por ejemplo, cuando usted pasa una situación dificultosa, problemática, usted se abruma. Pero ¿qué dice Romanos 8:28? ¿Se recuerda? Y sabemos que a los que amamos a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan. Y usted dice: ¿en qué me puede ayudar esto? Claro, en el momento usted no lo entiende, pero después lo comprende. Porque Dios es perfecto y no miente. Todo lo que Dios dice se cumple. Todo es perfecto. Es un axioma todo lo que el Señor hace. Si usted ve conmigo, 2 de Corintios 9, del 10 al 11, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hermoso descubrir cómo el Señor tiene esa provisión continua. Pero hay algo maravilloso también de lo que nos da, de estas 7 cosas: la unción. Unción viene de ungüento. El aceite era símbolo de la presencia de Dios. A Aarón, cuando lo nominaron para que fuera el sumo sacerdote, le derramaron aceite que le bajó por su barba hasta sus pies. Porque el aceite es la cobertura que representa la figura del Espíritu Santo. El día que usted le abrió su corazón a Jesucristo, usted fue ungido con el Espíritu Santo. Usted fue lleno del Espíritu Santo, que es lo que Él anhela, entrar
en cada uno de nosotros. En Israel los profetas, los reyes, los sacerdotes eran ungidos antes de iniciar sus funciones, porque la unción era símbolo de una capacitación para sus tareas diarias. En Santiago 5:14 dice que si alguno está enfermo, se llame a los ancianos de la iglesia, que se ore por el enfermo y que se le unja con aceite, dice, ¿verdad? Con aceite, que es figura del Espíritu Santo. La consecuencia de esta unción era plenitud de gozo, porque él dice en el verso 5, mi copa está rebosando. Y termino el mensaje con la séptima cosa que nos da nuestro buen pastor. Nos da bien y misericordia. Dice en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mire qué interesante, dice, me seguirán. No dice los buscaré, ya se fijó, sino me seguirán todos los días de mi vida, porque este bien y esta misericordia no serían eventos esporádicos, sino realidades permanentes, todos los días de mi vida. Y en agradecimiento, ¿qué dijo David que iba a hacer? Dice, y en la casa de Jehová que moraré por él. Le voy a dar un consejo. Muchas veces venimos a la casa de Dios y por X, Y o Z circunstancia no nos sentimos cómodos. Déjeme que le explique. Esa es una lucha espiritual, que lo que quiere es que usted se vaya de la iglesia. Pero esta, aunque es pequeña, es la casa de Dios. Y aquí mora Él con nosotros. Por eso, si estamos aquí, estamos con Él todos juntos. Cuando venga a la casa de Dios, regocíjese en su corazón y en su espíritu, porque juntos estamos compartiendo la delicia de tener a Dios entre nosotros y con nosotros. Deleite en su corazón, su alma, que necesita tanto refrescarse con la presencia de Dios. Por eso Él dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cierren sus ojos, por favor. Todo esto que hemos estudiado esta mañana, encontraba David en el Señor. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué encuentran ustedes en Él? Piénsenlo despacio, porque en realidad el hombre anda buscando y no sabe qué está buscando. Y buscamos con afán y con ansiedad. Tratamos de encontrarnos a nosotros mismos, buscamos muchas panaceas, pero realmente al que debemos buscar es a Dios, porque Él nos está esperando con sus brazos abiertos, porque Él tiene misericordia de nosotros y nos ama intensamente, porque Él quiere compartir todo lo que Él posee con nosotros. Y la mayor riqueza que puede existir en todo el universo se llama sabiduría. Y lo que Dios nos da todo el tiempo es sabiduría. Por eso esta mañana, si tú nunca le has abierto tu corazón a Cristo, dile con sencillez: Señor, yo quiero conocerte más. Y esta mañana yo te abro mi corazón para que entres en mí y me llenes del conocimiento y la sabiduría que anhela mi ser. Ven, Señor Jesús, y colma todos los deseos de mi corazón. Yo te recibo como mi Salvador personal. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted para bendecirlo. Señor Jesús, yo te doy gracias porque cada persona en este lugar ya abrió su corazón y te tiene morando en él.
Y yo te quiero pedir de una manera especial que les hables, Señor. Háblales como me hablas a mí, Señor. Que ellos puedan comprender tu realidad, que ellos puedan comprender la necesidad que tienen de escucharte, de ser guiados por ti, de tener una relación íntima contigo, una fuerte amistad, una amistad profunda con lazos irrompibles. Cada uno de ellos tiene sus propias necesidades, sus propias crisis, sus propios anhelos y deseos. Yo te pido que en esta mañana tu unción divina se derrame como una lluvia refrescante sobre ellos y que les concedas los deseos de su corazón, bendiciéndolos con amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como ovejas de tu prado. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.